Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hoy continuamos la prédica fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a levantar cada día en medio de las circunstancias? Y recordemos que no solo ahora por la situación que vive el mundo, de la pandemia, el virus, no solo ahora, porque con el poder de Dios esto pasa y oramos que sea pronto. Debemos de estar fortalecidos con la fuerza del Señor en el futuro, si Dios quiere, en 1 año, en 2 años, en 3 años, igual debemos de vivir en las fuerzas de Dios. Jesús dijo, todo el que esté cansado y cargado venga a mí y yo le haré descansar. La palabra es viva, es eficaz y lo que hace es proteger nuestra alma, nuestras emociones en medio de las diferentes circunstancias que pasamos mientras estamos en la tierra. Ahora está el mundo viviendo una pandemia, pero cada hogar hay circunstancias diferentes a esa, hay situaciones que tenemos que enfrentar y ahí debemos de estar fortalecidos en el Señor. Dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza no viene generada de nuestra voluntad, ni nuestra capacidad, ni nuestra estructura, ni de lo que vemos. No, nuestra fuerza para salir adelante la genera el Dios vivo que habita en cada uno de nosotros. Es sobrenatural. Dios nos llamó a una vida sobrenatural. La palabra hace en nosotros y se manifiesta el fruto del Espíritu. Dice que Abraham se fortaleció en fe. Entonces estamos fortalecidos en fe y fortalecidos en la fuerza de Dios, pero debemos de permanecer en ella. O sea, no podemos estar fortalecidos un día, o una semana, o un mes. No. Cuando hicimos los ejemplos hace 8 días sobre el hombre, los hombres más fuertes del mundo, pues ellos genéticamente vienen preparados, pero ellos deben de ir al gimnasio y alimentarse de una manera adecuada. Pero no lo pueden hacer un día o una semana. Ellos siempre es un hábito el ir al gimnasio y comer. Igual el sistema inmunológico nuestro. Debemos de hacer ejercicio, alimentarnos bien, descansar. Y no es un día, no es una semana, es algo que permanece en el tiempo. Estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza no es en el momento de la adversidad y la angustia. No. Nosotros debemos de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza cada día. Independiente de lo externo y todos nosotros vivimos por fe, vivimos por la palabra y la palabra dice que nuestro estilo de vida es estar fortalecidos en Dios, en la fuerza de Dios, lo que está en nuestro interior que es Él y nos sostiene. En el tiempo de prosperidad, fortalecidos por Dios. Siempre. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe. En este tiempo dice, velad. Estad firmes en la fe. ¿Qué es velad? Dice, observar una cosa con atención. Nosotros debemos de estar todos los días como estar revisando, como cuando usted va al trabajo y le dan una lista de chequeo que ustedes desempeñar unas labores y tiene que revisar que sí se hagan. Espiritualmente nosotros debemos de velar, estar atentos de permanecer firmes en la fe. Nos va a permitir estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es por fe. En lo que dice Dios se cumple, es por fe. Cuando dice la palabra firmes en la fe es que no cambia, no se mueve, no vacila, no disminuye de fuerza y de intensidad. Ante la adversidad debemos de permanecer firmes en la fe. La adversidad no nos debe mover de la fe. La palabra de Dios dice algo y la palabra de Dios recordemos que está por encima de todas las circunstancias, de todas las situaciones y del engaño de la carne. Está por encima porque la palabra de Dios creó todo. La palabra de Dios creó todo lo que vemos y lo que no se ve. Pero las circunstancias y el engaño nos quieren movernos de la fe. Quieren que vacilemos de la fe. Debemos de estar revisando para estar firmes en la fe.
y más en este tiempo, porque la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la misma y la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se cumple. Dios no miente y esa palabra se cumple por encima de las situaciones. Por ejemplo, estaba el pueblo en el desierto, no había agua y el desierto era imposible que generara agua. Y estaban en la mitad del desierto, si avanzaban hacia una guerra, ya iban a morir, si se regresaban, morían. Claman a Dios, dicen, no verás lluvia, no verás viento, que el agua aparecerá e inundará el valle. ¿Cómo va a aparecer el agua? Pues la palabra de Dios está por encima de las situaciones. La palabra de Dios está por encima de las situaciones, de las circunstancias. Para el hombre es imposible generar agua en el desierto, pero para Dios no. En medio de esta situación tan adversa en el mundo ve imposibles, ve imposibles. Nosotros somos el pueblo de Dios y vemos posible no por nuestra capacidad, no por nuestra fuerza, no por lo que sabemos, no por lo que tenemos. Vemos que es posible porque su palabra lo dice. Porque para Dios todo es posible. Debemos de permanecer firmes en la fe. Firmes no vacilar. Veamos lo que veamos y lo que el engaño de la carne a veces sentimos y queremos manifestar eso, debemos de estar firmes, o sea, permanecer, no vacilar, no cambiar lo que dice la palabra de Dios, porque su palabra se cumple. La pregunta es, ¿cómo hacemos para estar firmes? ¿Cómo permanecer firmes en el tiempo? ¿Cómo permanecer firmes en el tiempo? Entonces, lo primero que debemos de hacer para poder permanecer firmes, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias. Dice que hemos de crecer en el conocimiento. Crezca en el conocimiento de Dios. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios y de la gracia. Así como nosotros en la parte natural nunca estamos estáticos. Ejemplo, en la parte económica, usted desea crecer. Para crecer en el área económica se hacen unas acciones. También en el conocimiento de su profesión, de su negocio, es necesario crecer en ese conocimiento. El mundo nos invita en la parte natural a crecer. Cuando se crece económicamente, en la parte natural genera un nivel de vida. Igual en el conocimiento natural de la profesión, de la ocupación, del negocio. El crecer nos genera que podemos disfrutar de más cosas en lo natural. En lo espiritual, para estar firmes en la palabra, es necesario crecer en el conocimiento de Dios. Porque a medida que conocemos a Dios, nos genera esa firmeza cuando Él nos muestra en su palabra lo que Él dice. Porque el mundo continuamente nos está confrontando a la palabra. La palabra es mentira. Lo que dice la Biblia es mentira, lo manipularon. Si yo no conozco a Dios lo suficiente, voy a comenzar a dudar de la palabra de Dios, porque no lo conozco. ¿Cómo hacemos para estar firmes en el tiempo? Debemos de conocer a Dios, debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Dios nos llama para conocerlo a Él, relacionarnos con Él. Recuerda que Dios vive en ti, es una relación personal, no hay intermediarios. Cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios para correr la palabra, pero cada uno tiene una relación personal con Dios, es cada uno. Y cada uno debemos de ir creciendo en ese conocimiento de Dios. Por ejemplo, una es que dice que Dios no cambia. O sea, Dios siempre es el mismo, la palabra va a ser siempre la misma. Mientras en el mundo todo cambia, es una realidad, todo cambia. Pero Dios no cambia, su palabra no cambia. Entonces, cuando establecemos nuestra vida sobre la palabra, al fundamento, de ahí construimos los negocios, construimos nuestra área emocional, construimos la familia, esa base no va a cambiar. Esa base está a prueba del tiempo, está a prueba de las tendencias, está a prueba de la moda, está a prueba de la doctrina del hombre.
todo eso va cambiando y sale una enseñanza, sale otro pensamiento, sale otra doctrina, mientras la palabra permanece y es verdad siempre. Y esa palabra funciona, es el fundamento siempre, Dios no cambia. Pero también a medida que leo la palabra, conozco que Dios es fiel. Que Dios es fiel y que su palabra se cumple independiente de nosotros. O sea que mi infidelidad no afecta la fidelidad de Dios. Eso es maravilloso. No significa que usted va a correr al mal. No, significa es que usted puede estar seguro de un Dios que no le va a dar la espalda nunca. Un Dios que nunca lo va a abandonar. Un Dios que nunca lo va a dejar. Nunca, pase lo que pase, Dios siempre va a estar ahí para sacarte del engaño. Dios siempre va a estar ahí. No importa si el mundo te juzgue, el mundo natural, porque en un momento dado se equivoca la persona, cae en un engaño, hace un error, así el mundo te juzgue, el entorno, los amigos, la familia, Dios no te juzga, Dios no te condena, porque Él es fiel. Mientras los otros te abandonan, Dios está allí, diciéndote, se equivocó, ahora alumbro tu entendimiento, el error fue ese, vamos a salir de ahí y al camino que te voy a mostrar. Dios es fiel. Eso da seguridad, no cambia y es fiel siempre. Y lo más maravilloso es que no miente. Dios no miente, o sea que su palabra se cumple. Él no miente, es el Todopoderoso, es verdad. A medida que conocemos la palabra, tenemos esas tres cosas de cómo es Dios que nos permiten estar seguros y firmes en el tiempo. Veamos lo que veamos. Él creó las leyes físicas, Él pasa por encima de esas leyes. Él formó nuestro cuerpo, la palabra viva de Dios, no la nuestra, es la palabra de Dios que vive en nosotros y estamos sometidos a ella. A mayor conocimiento de Dios, cada día la duda va a ir desapareciendo, Y para conocer a Dios, pues está en su palabra, en la Biblia, la palabra de Dios. Esa palabra ya está en nosotros, la gracia nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. La palabra de Dios, el Evangelio está en nosotros. No vamos a aprender algo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Está en la palabra y nosotros compartimos. Somos colaboradores de Dios. Todos compartimos la palabra. Pablo se encontró con Apolos y había unos conflictos naturales y terrenales. Que es, ¿quién es? Como dicen en el mundo, ¿usted no sabe quién soy yo? Entonces en el mundo natural están los egos y el engaño. Pero cuando vamos al Evangelio, Pablo vio y escuchó al justo. Pablo vio a Jesucristo, le fue revelado el Evangelio, la gracia, a él fue. Fue el primero sobre la tierra que conocía la gracia. Y Dios lo usó a él para que la escribiera y para que la corriera en su tiempo. Pero Pablo cuando se encontró con Apolos y habían los conflictos de quién es más que quién es más, Pablo le dijo a Apolos, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces en la parte de el crecimiento de conocer a Dios, emana de Dios. Debemos de leer la palabra, pero hoy que Dios alumbre nuestro entendimiento de ser humildes. Si Dios te llamó, sé humilde y no ser terco ni endurecer el corazón. Ya Dios te llamó para que lo conozcas. ¿Qué hace Dios ahora? Por medio de la palabra, el que te la compartamos, que la regamos, que la llevamos, pero Dios es el que da el crecimiento. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo que dice Pablo es, mire, por mucho que llevemos la palabra, pero hay una condición, la relación de cada uno con Dios, porque es que Dios es el que te da el crecimiento. Oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento de entender que quien nos llamó es Dios mismo y Dios es el que hace en nosotros, por medio de la palabra, usa a alguien en compartirla, pero el que es toda la gloria es de Dios. Como Dios da el crecimiento, Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 16 y 17. Efesios capítulo 1, versículo 16, 17.
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gracias. Pablo ora por el pueblo. Nosotros debemos de orar unos por otros. Pablo dice que él hace oración para que le dé revelación en el conocimiento de Él. Revelación en el conocimiento de Él. Cuando compartimos la palabra, la llevamos, no debemos de entrar en conflictos ni en peleas. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios nosotros la llevamos en amor y paciencia. Y debemos de orar, sí, para que Dios revele el conocimiento de Él, que Dios revele su palabra. Si Dios no revela la palabra, el evangelio, no hay poder humano. No hay poder humano que la persona entienda y vea esa palabra. Mira el privilegio nuestro que Dios nos haya llamado, que Dios te haya llamado. Y Dios está revelando cada día más esa palabra. ¿Y para qué revela la palabra? Para conocerlo más a Él. ¿Y para qué lo conocemos más a Dios? Para estar firmes en esa palabra, firmes en la fe. Firmes en la fe. Dios dice algo y así es en medio de las situaciones más difíciles. Para eso todo el antiguo pacto está para nuestra enseñanza y nos muestra quién es Dios, cómo es Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos manos de hombres. Antes de que Jesús muriera y resucitara, la presencia de Dios, el símbolo, estaba en el templo. Pero era un solo templo, no habían muchos templos, no, era uno solo, que era el templo de Jerusalén. Y en ese templo había un lugar santo y un lugar santísimo. Y el símbolo de la presencia, porque era un símbolo, el símbolo de la presencia era el arca. Y esa arca estaba en el lugar santísimo. El pueblo de Israel sabía que la presencia de Dios estaba allá, allá. Jesús muere y resucita y dice que Él ya no habita en templos hechos manos de hombre. Ese templo lo hizo el hombre, lo hizo el pueblo de Israel, lo construyó. Hoy nos dicen que la presencia de Dios está en los templos, y ya no en uno, sino en muchos templos, y que está en los sitios, en las edificaciones. Y nos dicen que hay sitios donde Dios escucha más, y la gente corre más allá, porque allá está la presencia de Dios. Pero la palabra dice que Dios no habita ya en templos hechos manos de hombre. Eso poderlo ver es que Dios revele, que dice ahí en la palabra, dice, y dé revelación en el conocimiento de Él. Dice que Dios ya no habita en templos hechos manos de hombre, sino que Dios habita, dice que el cuerpo es el templo de Dios. Tu cuerpo es el templo de Dios. Nos han dicho que ese sitio, ese edificio es sagrado, que ese edificio es santo, que ese edificio es especial allá porque allá está Dios. Las buenas nuevas es que el sitio sagrado, el sitio especial, el sitio santo, el sitio limpio es tu cuerpo, es nuestro cuerpo. A medida que Dios alumbre ese entendimiento en conocer cómo es Dios, que Dios vive en nosotros, dice que por fe Cristo habita en nuestros corazones, por fe habita en nosotros. Dios mismo, el Dios que habitaba en el templo, ahora está en nosotros. Significa que ¿cómo voy a tratar el cuerpo? ¿Cómo voy a vivir? Y si ahí vive Dios, nunca estamos solos. Jesús dijo, nunca los abandonaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es que Dios vive en nosotros. Porque está en nuestro interior. Donde nos vamos, ahí va la presencia de Dios. Donde usted va la presencia de Dios. Es de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, en el mundo nos dicen cosas que están en la ley. O sea, que lo leen en la Biblia, sí, pero es de la ley. Cuando Dios revela el conocimiento de Él, entonces te muestra, eso era verdad, pero antes de que Jesús muriera y resucitara. Eso era la ley, era verdad. Pero aparte de eso nos enseñan doctrinas de hombres, dice. Y la Biblia advierte, van a enseñar doctrinas de hombres diciendo que Dios las dio. El hombre saca una idea y nos dice, esto fue enviado de Dios. Y no, eso es una idea de hombre. Pero la palabra de Dios sí permanece y es revelada. Entonces Dios te permite identificar qué es doctrina del hombre, qué es de la ley
¿Y qué es la palabra la cual permanece siempre? La que Dios te va revelando que ya está en nosotros. Pero esa palabra es por fe. ¿Qué debemos de hacer? Lo que dice el versículo 16. No ceso. En la oración siempre debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Y si conoces a Dios, la buena nueva es que aún falta mucho por conocerlo porque Dios no tiene fin. O sea, cada día Dios te va a mostrar más cómo es Él y cada día entonces va a estar más firme en su palabra. Es algo que no tiene fin. Cada día que nosotros oramos, leemos la palabra, debemos de orar siempre: Dios, revélame más de tu palabra. Quiero conocerte más, revélame. Revelar es poder ver algo que está en nuestro interior. Revelar es ver algo que ya está. ¿Dónde está? Está en tu interior. La palabra ya está ahí. Ahora la veo. Veo por qué no debo angustiarme. Porque Dios mora en mí y debo echar las angustias en Él. Y Él dice que Él me va a dar su paz. Y así es. Es comenzar a conocer a Dios. Llega la adversidad, llega la angustia, la preocupación. Dice, echa sobre mí tus preocupaciones, tus angustias. ¿Cómo lo hago? En la oración. No dice, porque vive en usted, entonces no le va a llegar preocupación y angustia. Así no dice la palabra. La palabra dice, echa sobre mí las angustias. O sea que yo conozco a Dios y todo, pero como estamos en un mundo natural y está el engaño, van a aparecer en la mente la preocupación y la angustia. Pero como Dios se ha revelado a nuestra vida, Él nos dice qué debemos de hacer. ¿Y qué debemos de hacer? Echar las angustias y la preocupación. Y estar firmes. Y al otro día, igual, echar las angustias y la preocupación. Pero sigue, al otro día, igual, echar las angustias y preocupación. Pero mira, y sigue el problema. Pero debo seguir firme en lo que dice la palabra. El que sigue en la dificultad o la adversidad no nos debe mover de la firmeza de la fe, de la palabra. Lo que dice Dios. Job dijo, conozco que todo lo puedes. Job dijo, conozco. Job sabía quién era Dios. Que en medio de su adversidad no se fue en contra de Dios. No renegó de Dios. No cuestionó a Dios. ¿Cómo sería el conocimiento de Job de Dios? Que en una situación tan adversa que es perder todo y la salud, nunca cuestionó a Dios. No renegó de Él. Yo sé que todo lo puedes. Eso lo da Dios. Eso no era que Job tuviera algo especial. No, Dios se lo dio, le permitió eso. Y ahora Dios vive en nosotros y Dios nos llamó a revelarse a nuestra vida. Pero debemos de ser humildes. Dios nos dio una inteligencia, Dios nos dio una capacidad. Pero no podemos permitir que esa inteligencia, esa capacidad nos enaltezca natural. Debemos reconocer es que Dios te la dio. Y gracias a Dios que te envió muy inteligente y muy capaz que generes muchas cosas en el mundo. Pero reconozco que Dios las dio. Le doy gracias a Dios y que así como en lo natural crezco, debo de crecer en el conocimiento de Él, porque así voy a ser libre. Voy a ser libre. Cuando comienzo a tener muchas cosas y logros, puede aparecer el engaño de el enaltecerme y decir, no necesito a Dios. Y eso es por no conocer a Dios. Porque no porque tengas una buena economía o porque seas muy inteligente, no significa que no vayas a necesitar a Dios. O porque todo esté bien, no necesito a Dios. Nosotros necesitamos a Dios siempre, independiente de la situación y la circunstancia. Moisés conocía a Dios y Dios le dice, vaya que vamos a sacar el pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Fluye leche y miel. Moisés va donde el faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Moisés conocía a Dios. El faraón no conocía a Dios. El pueblo de Egipto no conocía a Dios. Moisés y el pueblo de Israel conocía a Dios, el Dios vivo. Dice que el pueblo clamó a Dios y el faraón que se creía Dios, que tenía el poder económico, poder político. Moisés llegó y que porque el faraón dijo, ¿quién es el Señor? Yo no lo conozco y no voy a obedecerlo. Moisés dijo, oiga, el faraón tiene razón. El faraón no conoce a Dios, yo creo que ese Dios, eso es mentiras. Porque el faraón mire todo el poder que tiene y todo, y tiene esclavo al pueblo de Israel, o sea que él es más poderoso que Dios. Yo creo que me paso al bando del faraón y dejo de creer en Dios y de confiar en lo que dice Dios. Igual sucede ahora, familia.
Moisés permaneció firme en Dios, firme, fortalecido en lo que decía Dios. Hebreos 11 dice que por la fe lo hizo todo Moisés. ¿Sí? Todo lo hizo Dios, por la fe Moisés se movió. Nosotros estamos en un mundo igual, un mundo en el medio donde hay un mundo que no tiene conocimiento de Dios, creen en Dios, sabe que existe Dios, pero una cosa es creer en Dios, saber que existe Dios, otra cosa es conocer a Dios. Y Dios te llamó para conocerlo, para eso Dios te llamó. Para que seas libre, que conozcas la verdad y en medio de todas las circunstancias vivas de una manera sobrenatural, fortalecido en Él. Nuestra vida en todo tiempo, mira, en el tiempo de la abundancia y de prosperidad que usted se imagine, vas a estar fortalecido en Dios. Fortalecido en Dios, no en nosotros, no en lo que tenemos, no en lo que sabemos, no en lo que hacemos. No, siempre fortalecidos en Dios en una palabra. ¿Y por qué? Porque su palabra es verdad. No te dejaré ni te desampararé. Es verdad en este tiempo de adversidad y es verdad en el tiempo de prosperidad. ¿Y por qué en el tiempo de prosperidad es importante estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza y pendiente de su palabra? Y no llegues a decir, no necesito a Dios. No necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Si paseamos, viajamos, mire, estamos en buena salud, tenemos comida, lo que necesitamos la plata lo soluciona, nos distraemos. ¿Para qué Dios? Estamos bien. Para que no llegue ese engaño, siempre hemos de estar fortalecidos en Dios, fortalecidos en el Señor, tanto en la adversidad como en la prosperidad. Moisés no dudó. Así el faraón no conociera a Dios, pero Moisés lo conocía. Así el faraón decía, no voy a hacer lo que dice Dios. Moisés decía, yo hago lo que dice Dios. Nosotros estamos en un mundo, en un medio, que no hay que pelear, no hay que discutir en el entorno. Dios se te está revelando, estás conociendo su palabra, el Dios vivo, la verdad. Que el de al lado, el vecino, el familiar, te diga, no, eso es mentiras. Usted debe recordar lo del faraón y lo de Moisés. Y Moisés no lo movió el faraón. Es que el Dios vivo sí existe y su palabra es real y se cumple. Dios se te reveló a tu vida, tú conoces a Dios. Dios se te está revelando en la palabra, lo conoces, su palabra se cumple. Nosotros nos movemos en un mundo donde no conocen a Dios. Saben que Dios existe, hablan de Dios, pero a conocer a Dios, sí, un paso muy grande. Y Dios se te llamó para y permanecer firmes en medio de un mundo que no conoce a Dios. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos no es contra Dios, porque la gente es temerosa de Dios. Dice Pablo que el pueblo de Israel es temeroso y quiere agradar a Dios, pero no conforme a la justicia de Dios, sino la justicia propia, o sea, según la ley, lo que ellos pueden hacer. Ya Pablo les decía, no, así no es. Es la justicia de Dios, lo que hizo Dios, lo que hizo Dios. Entonces dice, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Contra qué se levanta? No contra Dios, contra el conocimiento de Dios. Un ejemplo, Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Lo dice. Conozco a Dios, dice que el cuerpo es el templo de Dios. Eres santo, limpio. Es la casa, es el vehículo para movernos en un mundo natural, pero el cuerpo debe tratarlo como lo es, como es el templo de Dios. Así como de pequeños nuestra familia nos llevaban al templo religioso y decían, no, aquí está Dios, usted no puede decir aquí groserías, dígalas cuando salga, pero aquí este lugar es santo, no diga groserías. Pues cuando sabes que eres el templo de Dios, ya usted sabe que usted no puede decir palabras obscenas, pues por conocimiento. Así el mundo nos diga otra cosa. Así mucha gente diga, no hay que ir allá porque allá Dios escucha más. No, la palabra dice esto. Y oramos que Dios alumbre para estar tranquilos y seguros cada día, porque desde la casa, desde tu oficina, donde el carro, donde usted se mueva, donde está, siempre Dios las 24 horas del día te va a escuchar, siempre. Entonces hay muchos argumentos que van en contra del conocimiento de Dios. Y Dios te está mostrando quién es. Dios es bueno. Pero mucha gente dice, no, Dios no es bueno. Dios no es bueno. Mire todo lo que pasa. Pero debes de estar firme que Dios es bueno.
que Dios es justo. En medio de toda esta adversidad, Dios es bueno y Dios es justo. Dios es soberano. Pero Él nos fortalece para soportar esos tiempos, soportar en la fuerza de Él. En los tiempos de adversidad, en la fuerza de Él, Él nos sostiene, Él te sostiene. ¿Sí? Su palabra en nuestra mente haciendo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 20, 21. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 21. Conocer a Dios. Te dice, aquí la palabra dice, ¿dónde está el sabio? Está hablando sobre conocer a Dios. Entonces está hablando de la sabiduría natural. Entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? Sabiduría natural. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En la sabiduría de Dios, en su infinita sabiduría de cómo iba a diseñar todo, Dios dijo, para conocer a Dios, Dios le dio sabiduría terrenal al hombre, le dio una inteligencia natural. Pero en esa sabiduría natural, en esa inteligencia natural, no puede acceder al conocimiento de Dios, no puede llegar a conocer a Dios. En el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Recuerda que la teología es el estudio del hombre hacia Dios. Es la sabiduría del hombre. Pero dice que usted ahí no va a conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, vas a estar firme en la fe y en su palabra. Vas a ser libre, vamos a ser libres. ¿Sí? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Dios. Y Dios te llamó. No hay que ser duros de corazón, no hay que ser tercos. No, Dios te llamó. Apartemos un tiempo cada día para leer su palabra. Porque a mí me han enseñado unas cosas, en el mundo se mueve una información, pero tu conocimiento está por encima de todo eso porque permanece. Lo demás pasa, cambia, pero el conocimiento de Dios no es el fundamento. La misma palabra nos dice que por la sabiduría humana no. Si nosotros queremos por nuestra inteligencia, no es que yo soy muy inteligente, voy a leer la palabra y voy a entenderla, ese no es el camino. Hay que ser humildes y lo que dijo Pablo, orar. Porque el crecimiento lo da Dios, recuerda, pero el crecimiento lo da Dios. Podemos leer mucha palabra, aprendernos todos los versículos de memoria, eso es natural. Pero el crecimiento lo da Dios. El conocerlo a Él es que Dios te llamó y te llamó para que accedas a Él. Dios te llamó para que lo conozca. Dios te dijo, venga, conózcame para que viva tranquilo sobre la tierra, independiente de la situación, para que viva en mi gozo, en mi fortaleza. Yo le voy a dar de mi paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo voy a colocar a vivir de una manera sobrenatural en la tierra en medio del mundo. En medio de esta pandemia debemos de orar a Dios para que se revele nuestra vida, para estar firmes y vivir esa vida sobrenatural de conocerlo a Él. Conocer a Dios para que nos genere la tranquilidad y la confianza en todo tiempo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Efesios capítulo 1, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recordemos que leímos Efesios 1, 16 y 17 y Pablo dice que está orando por el pueblo. Nosotros debemos de orar por todos nosotros y orar. Cuando leemos la palabra antes, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esos ojos es espiritual, entendimiento espiritual. Poder ver la palabra que está en nuestro interior. Poder ver la palabra que está en nuestro interior. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbra el entendimiento para que veamos que hay una herencia. ¿De quién? Del pueblo de Dios, santos. Una herencia es que ya está lista. Una herencia está lista para que disfrutemos. Y esa herencia es tanto en la parte espiritual que ya está como en lo natural. Porque a medida que Dios alumbra nuestro entendimiento, pues nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar va a cambiar y eso va a impactar a nuestro entorno. Va a impactar el cuerpo, la salud, la economía, ¿sí? Las relaciones con los demás, y comenzamos esa vida sobrenatural a que Dios nos llamó. Entonces debemos de orar, ser humildes y orar para que Dios alumbre el entendimiento y poder nuestra voluntad
sea sometida a la voluntad de Dios. Ya Dios nos llamó, no seguir haciendo vueltas en círculo como el pueblo, no, sino decir, Señor, me rindo a usted y yo quiero conocerlo más, esa vida de tranquilidad, de gozo. Dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Lo que Dios revela en nuestra mente es mirar el poder. Y cuando Pablo habla del poder de Dios usa un superlativo. Entonces dice, supereminente grandeza. La circunstancia y la situación que esté presente hoy en nuestra vida no es más grande que el poder de Dios. Y hay infinidad de historias que están para nuestra enseñanza y ver el poder de Dios. Pero en nuestras vidas lo hemos visto. En la congregación hemos visto el poder de Dios, que está por encima de todo. La supereminente grandeza del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder. Pero esa supereminente grandeza de su poder dice que es para con nosotros los que creemos. Eso es para el pueblo de Dios, de ese poder de Él. En medio de esta circunstancia, la situación que esté presente, pues eso no es mayor al poder de Dios. El poder de Dios está por encima, pero a veces nos sucede como le sucedió a Marta y a María, que se murió Lázaro y cuando llegó Jesús le dijo, ¿para qué vienes si ya no hay nada que hacer? Se nos olvida el poder de Dios. A Marta y María se le olvidó el poder de Dios. Y a veces nosotros tenemos la circunstancia, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, no permanecemos firmes, sino que decimos, ¿ya para qué? Eso no tiene solución. ¿Ya para qué? Mire el problema cómo se volvió. ¿Ya para qué insistir? Ya no hay nada que hacer. Eso fue lo que le dijo Marta y María en algo que era lógico porque era la muerte. Ya llevaba 4 días. En lo natural era verdad. Pero es que nosotros no vivimos por vista. Nosotros vivimos por fe, fortalecidos, firmes en la fe, en el poder de la fuerza, en Dios. Si dice que Dios es todopoderoso, ahí debemos de estar firmes nosotros. Si dice que para Él no hay nada imposible, ahí debemos de estar firmes nosotros. Veamos, nos dicen lo que sea, el diagnóstico, la economía, no, firmes. Algo debemos de hacer nosotros en la parte natural, pero está basado en una palabra. Y avanzamos esperando ver el milagro. Porque lo que hay en nuestra vida, desde que Dios nos llama, son milagros, milagros. El poder de Dios en nuestras vidas. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El poder de la fuerza de Dios para nosotros los que creemos. Los que creemos está el poder de Dios. La situación que está ahí hoy presente, la economía, la salud, la familia, el poder de Dios está por encima y la respuesta viene en camino. El milagro sucede como Lázaro se levantó. O sea, la economía Dios la restablece, familia. La enfermedad desaparece porque Él se la llevó, por su llaga hemos sido curados. Debemos de permanecer firmes en esa palabra. Firmes. Dice la palabra, te libró de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen poder sobre el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios firmes. Porque no falta el vecino, el familiar, el amigo que lo ve usted de problema en problema, de problema en problema, de dificultad en dificultad. Entonces le va a decir, no, esto es que usted tiene haciendo brujería. Y usted está en la palabra y dice, oiga, yo creo que sí. Sí, porque mire, esto no es posible. Y va y termina usted donde el brujo. Como si Moisés hubiera terminado con el faraón, en el bando del faraón. No, Moisés firme con Dios. Así el faraón pensara que para él nadie lo iba a sacar ese pueblo de la esclavitud ahí. No, Moisés sabía que Dios había dicho algo y se cumplía. Supereminente grandeza de su poder, la cual actúa en nosotros. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, el poder de Dios. Pero en ese poder dice que hay 2 cosas. Dice, con toda paciencia y longanimidad. Porque cuando necesitamos el poder de Dios es tiempo. Tiempo para ver esa respuesta en medio de la circunstancia difícil. Y para pasar ese tiempo de la adversidad, de la situación difícil, es necesaria la paciencia para no estar angustiados
ni preocupados, ni estresados, y pensando que va a ser imposible y que no hay solución. No, se sabe que sí se tiene solución, solamente que no sabemos cuándo. Abraham dice que por la paciencia heredó la promesa. La paciencia, Abraham tuvo paciencia, porque Dios le dijo unas cosas, pero no le dijo cuándo. Entonces en Abraham hubo fe, pero también paciencia. Entonces dice la palabra que con toda paciencia, la paciencia que genera él de nuestra relación. Y longanimidad. Y la longanimidad. Cuando nos habla de la longanimidad, esa palabra que se necesita estar firme, constante, de ánimo ante la adversidad. Y eso lo genera Dios en nosotros. Eso es sobrenatural. No lo generamos nosotros. Cuando nos fortalecemos en el poder de su fuerza, como conocemos a Dios, Dios hace en nosotros y genera el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Esa paciencia no emana de nosotros. Ante esta circunstancia en la familia, con los hijos, la esposa, el esposo, no emana esa paciencia de nosotros. Usted va a desmayar y va a caer. No, todos los días tenemos una relación con Dios. Todos los días una relación con Dios, que leemos la palabra y oramos, va a emanar de nosotros la paciencia de Dios, el fruto, la paciencia con el otro, la paciencia en los negocios, la paciencia con uno mismo. Va a emanar esa paciencia que es el tiempo de espera para ver el poder de Dios, el tiempo de espera, que es lo que encontramos en la historia de Job, Abraham. Tiempo de espera, no se sabía cuándo, pero sabía que Dios iba a cumplir. Dios te llamó a heredar bendición, necesitamos paciencia. Dios llamó a heredar bendición, tanto en nuestra vida espiritual para ser libres, como para que se manifieste en el entorno. Paciencia, debemos de hacer lo que dice la palabra y la palabra se cumple, el milagro sucede. Longanimidad para estar firmes en medio de la adversidad, que no nos movamos, pero eso no emana de ti, es que necesito ser fuerte. No, yo ya no tengo fuerzas. Lo hermoso es que Dios nos llamó a los débiles. Cuando no tenemos fuerzas y como conocemos a Dios y tenemos la relación con Dios, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y Él da esfuerzo al cansado. Entonces, al conocer a Dios, a un Dios que no se cansa, dice que Él no se fatiga. Sí, Dios es eterno y Él vive en ti y te genera esas fuerzas cuando ya no quieres, cuando piensas desmayar en cualquier área de la vida, Dios te genera esa vida sobrenatural y te da esa longanimidad para en medio, por ejemplo, de esta pandemia y el virus y ahora junio que se abre, los negocios, todo ir avanzando, julio, agosto, septiembre, pues mientras se encuentra la vacuna, que desaparezca el virus de cualquier manera, para Dios no hay nada imposible, la solución que dé Dios, pues en este tiempo esa longanimidad va a aparecer en nosotros, que es en nuestra parte emocional. De estar tranquilos y seguros en el tiempo, pero lo genera Dios. ¿Y cómo lo genera Dios? A medida que lo conocemos más. A medida que conozco más a Dios, voy a estar firme. A medida que no conozco a Dios, como no conozco a Dios, voy a creer lo que me dice el mundo. La doctrina del hombre. Recordemos Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios va a hacer el milagro. Estamos orando para que Dios nos fortalezca cada día más en medio de la situación, de la adversidad, saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Como dijo el salmista, Dios es mi pastor, nada nos faltará. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Este es el momento, dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pues en este momento el mundo es sombra de muerte, donde usted va a hablar, le hablan muerte de la economía, muerte en la parte física, la salud, muerte en las relaciones de los hogares, muerte en la educación. O sea, donde usted ve es un panorama oscuro. Si donde usted se mueva, le encuentra ese mensaje. Pero la palabra dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios y Dios tiene cuidado de nuestra vida, tiene cuidado de tu economía, de todo. Dios tiene cuidado de eso. Que en la parte natural hay que ser sabio y hacer ajustes, por ejemplo, hablando de la economía, pero en la parte espiritual debemos de saber que no debemos de temer.
Así el mundo diga, no, nosotros no debemos de temer, el milagro sucede. Tu empleo se sostiene, te aparece otro empleo, otra idea de negocio, tienes 2, 3 ingresos. ¿Sí? Lo sobrenatural sucede. Que no te había pagado, te paga. El que hace años estaba el dinero por allá, llega. El milagro sucede. ¿Por qué? Porque Dios es el quien nos esfuerza, Dios es el Todopoderoso y el que nos provee, nos cuida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vivimos por fe, no por vista. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.